nuestro segundo entrevistado, en este caso, para un documental que se estrenó este jueves en las pantallas de Argentina, muy interesante por la historia que trata de visibilizar y de recuperar. El documental se llama México 71. Para los oyentes de esta radio, algo se estuvo comentando en el programa anterior porque teníamos a uno de los editores. Entonces, algo se dijo sobre este estreno, pero vamos a hablar con su productor, con Jorge Leandro Colás, a quien ya veo acá comunicado por el Zoom. Jorge, Javier, Lucy, acá desde Cinefilia, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Todo bien. Y yo decía, este México 71 con esta historia para ser visibilizada, para recuperar, que tiene que ver con la participación del seleccionado femenino de fútbol en un campeonato mundial por primera vez. No el primer campeonato mundial, pero sí la primera vez de la participación de un equipo argentino, si se puede llamar equipo. ¿Cómo llegó esta historia? Vamos a ir contando un poco de qué va todo esto, pero ¿cómo llegó esta historia? ¿Cómo llegaste vos a ser el productor de México 71? Sí, la verdad es que es una historia bastante increíble, absolutamente desconocida, silenciada durante muchos años. Y la verdad es que la película nace como un cortometraje que dirige Carolina Gil Solari. Ella empieza a entrevistar a algunas de las protagonistas, de las jugadoras de esa primera selección de fútbol femenino de Argentina. Yo veo el corto en la universidad en donde trabajamos, me quedo muy como entusiasmado con esa historia. Eh, por varias cuestiones nos volvemos a cruzar un par de veces. Se conocen Carolina Gil Solari y Carolina Fernández, que es mi socia y la productora de muchas películas documentales, y a partir de ahí surge la idea de contar en un largometraje documental con entrevistas, con archivo y con muchas opiniones alrededor de esta historia, cómo fueron esos momentos de esa gestación, de esa gesta también, de lo que fue ese primer mundial para una selección de fútbol femenino. Y ahí arranca un poco la idea, vino la pandemia en el medio también, como muchas cosas alrededor, pero llegamos a poder hacer el largometraje y a estrenarlo este jueves, ¿no? El corto que dio origen a todo esto, ya por lo que me decís y por lo que entiendo, ya tenía seguramente a muchas de las jugadoras, no sé si a todas, no sé si después se vino otro trabajo de tratar de localizar a más gente, al ser esto, convertirlo, pasarlo de un corto a un largo. Me imagino que el material de archivo, que siempre es tan complicado en este país encontrar, digo, vamos por Tal todas cual. esas cosas. Sí, la verdad es que en el largo se hizo una búsqueda de archivo muy exhaustiva. La verdad es que hay poco sobre aquel mundial, quedan pocos registros de esos partidos. Y sí se hizo también como un recorte más federal, ¿no? Como que había varias jugadoras que vivían en distintos lugares, una en Córdoba, una en La Rioja, y fuimos a buscarlas a sus lugares y fue muy interesante contar un recorte más amplio del habitual, ¿no? Esta cuestión de centrarnos siempre en Buenos Aires, no, la película fue por este recorte federal, muchas de ellas habían hablado muy poco con los medios, como que fue una historia que realmente fue invisibilizada durante muchos años y que en los últimos años con la profesionalización del Son del fútbol público. femenino y con ciertos movimientos que tienen que ver con esta popularidad del fútbol femenino, empiezan a tomar a estas pioneras del fútbol como un símbolo y un emblema, ¿no? Entonces fuimos a buscarlas a donde sea para que ellas mismas cuenten después de tanto tiempo su historia. Ahí está de alguna manera como narradora, como hilo, Lucila Luqui Sandoval, que es como la encargada y que cuenta un poco a cámara también lo que le resultó difícil de llamarla por teléfono, de no quisieran salir y todas estas cosas que ocurren entre otros tiempos también, porque son mujeres de otro tiempo, que aún así, decime si me equivoco, yo lo sentí y me parece que quedó eso cuando ellas vuelven después de su participación en México 71, de estar jugando en el Estadio Azteca, que un año antes Pelé había estado jugando ahí, había doblegado a todos sus contrincantes y demás, ellas sintieron de alguna manera una recepción, una calidez para con ese público que cuando volvieron acá quedó en la nada.
Tal cual, es terrible ese contraste, ¿no? La selección argentina en aquel mundial le va muy bien, le gana a Inglaterra, que era un poco la favorita en ese mundial. El público mexicano las empieza a alentar, autógrafos, fotografías, le llevaban regalos. Fue una conexión afectiva muy fuerte con el público mexicano. Fue muy impresionante lo que pasó, las paraban en la calle, era como les sacudían el micro cuando llegaban a los estadios. Fue muy impresionante, mucha prensa también en aquel Sí. entonces, fueron a un canal de televisión en México para hablar de fútbol, y llegan acá a la Argentina después de un gran paso por ese mundial, y se encuentran con el silencio, ¿no? Con el silencio más absoluto, no había un solo medio que la fuera a recibir, los medios no se hicieron eco de aquella hazaña, de hecho alguna mínima aparición en los medios será en un tinte más irónico, hasta socarrón. Uno de los titulares era el fútbol no es para chichis, por ejemplo, en aquel entonces. Cosa que hoy uno lo vemos con una mirada tan extraña sobre lo que fue. Y también por eso fue que ellas decidieron prácticamente callarse y silenciar esta historia, ¿no? De hecho, Elba Selva, que fue una de las figuras de aquel mundial, le hizo 4 goles a Inglaterra, cuenta que cuando llegó acá y encontró esa poca mirada sobre lo que habían hecho, decidió callarse y prácticamente ocultar que ella participó, que ella jugaba al fútbol y que ella participó de un mundial hasta mucho tiempo después, cuando un entrenador de un deporte que ella hacía, y al notar como sus habilidades técnicas y físicas, empezó a indagar y descubrió que ella había sido futbolista y que había jugado un mundial en México. Totalmente, digo, si eso no es el patriarcado, ¿qué será de alguna manera? Porque además se cruzan un montón de cosas, porque también es el viejo prejuicio y conceptualización de mujeres que juegan al fútbol, ahí no son mujeres, entonces ahí desde ese lugar también se empiezan a acelerar para una sociedad la Argentina, que se cree que es muy amplia, muy liberal, con pensamientos de avanzada y demás, digo, la realidad demuestra que no es tan así, no somos tan así. Tal cual, sí, sí, la verdad es que es muy impactante pensar la película en el presente, ver lo que todas ellas vivieron en todo este tiempo. Y no es muy distinto lo que viven las jugadoras No. de fútbol profesional hoy, ¿no? Como que suena lejano, suena extraño, suena de otra época, de otra era, pero realmente las propias jugadoras actuales nos plantean que también está esa mirada prejuiciosa. Obviamente que el fútbol femenino recién ahora se está convirtiendo en profesional, muchas de ellas, incluso chicas que forman parte de la selección de los últimos años, tenían otro trabajo para poder sobrevivir, como que es muy difícil todo lo que hay alrededor del fútbol femenino, y me parece que es hora de contar esta historia para que también podamos ver desde otro lugar todo lo que tiene que ver con la historia del fútbol femenino, ¿no? Hay una historia del fútbol femenino y están cruzadas con el pasado y el presente en la película y en la realidad, ¿no? Está bueno que las chicas que juegan al fútbol hoy tomen un poco como símbolo a estas mujeres que jugaron con tan pocos recursos, sin camiseta, sin director técnico, sin saber jugar con botines, que pudieron de esa forma jugar un mundial y hacerlo muy bien. No, totalmente digo, porque cuando se rompen los lazos históricos y se piensa en que en las cosas no hay genealogías, no hay un origen, no hay un antes, digo, ahí lo que gana es otra cosa. Y me parece que en ese punto de visibilizar, de recordar, de poner en perspectiva también, de mostrar algo que en general no lo teníamos, no lo sabíamos, se había ocultado y hay razones para hacerlo, claramente. Digo, me parece que ahí también hay toda una posición política, si se quiere, de mostrar y de decir, che, estos lazos están acá, fueron así, lo podés tomar como referencia o no, pero por lo menos conocé que existen estas referencias. Algo de eso también creo que dice Ángela Lerena, que es una de las entrevistadas en el documental. Sí.
Sí, 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 tal cual. Ángela habla un poco de eso, de ocupar esos lugares, ¿no? De completar esos espacios que aparentemente estaban vacíos, pero no. Hay una historia clara del fútbol femenino y bien como decías antes, Lucky Sandoval es una jugadora, una Sí, sí. exjugadora mucho más reciente que también un día encontró en una oficina de la AFA una pequeña fotito de este equipo de fútbol femenino que jugó el Mundial y dijo, ¿qué es esto? Digamos, ella había hecho toda su carrera en el fútbol femenino, estuvo muy metida en el tema y Sí, dentro del sí. mundo del fútbol femenino no conocían esta historia. Así que un poco ella empieza a hilvanar estos datos, a recopilar la información, a buscarlas a cada una de las jugadoras que participaron del Mundial y un poco la película reconstruye, ¿no? Esa búsqueda y nos parece que es importante y está bueno lo que está pasando también en la sala, ¿no? Que muchas chicas que juegan al fútbol se generó el otro día, el día del estreno, algo muy emotivo, muy fuerte, la gente sacándose fotos con las jugadoras de aquel entonces, muchos con la camiseta de la selección, así que fue muy lindo lo que está pasando tanto en el estreno del jueves como estos días que la gente está acompañando a la película. ¿Vinieron algunas de ellas al estreno? ¿Cómo fue eso? Contame un poquitito más de esto que me estás contando. Sí, bueno, estuvo Lucky Sandoval, estuvo Elba Selva, la gran figura que La le hizo los 4 goleadora, goles la goleadora frente a, a al equipo de Inglaterra, la Inglaterra. goleadora, con su cántico propio de aplaudan, aplaudan, no dejen de Sí, aplaudir los goles de Elba Selva que ya van a venir. sí, Y estuvo Pelusa Ponce también, que vino sí. desde Córdoba. Así que estuvo muy bueno eso, todo lo que pasó en el estreno. Fue muy emotivo para ellas también, después de tantos años de silencio y que recién en los últimos tiempos ellas son cubiertas un poco por los medios, así que encontrarse en una película, que ellas son las protagonistas de esta película y ver cómo el público las aplaudía, se sacaba fotos, se emocionaba, lloraba junto a ellas, fue muy impresionante, ¿no? Así que nos parecía que era un broche que estaba bueno, la película va a seguir también dando vueltas en distintos cines de distintos lugares del país, así que está bueno que ellas se encuentren en ese lugar y que se apropien también de la película y vean todo lo lindo que pasa alrededor. Totalmente. Estamos hablando con Jorge Leandro Colás, que es productor del documental México 71. Lo digo por si alguien entra ahora, escucha y diga, ¿de qué están hablando? Bueno, volvemos a decirlo. Jorge, yo te hablaba un poco del material de archivo, que siempre es tan complicado de encontrar acá, pero bueno, hay imágenes de lo que era la apertura en el Estadio Azteca, con las delegaciones, hay partes de partido, todo eso, ¿qué fue de afuera? Sí, ahí había algunas cosas que estaban acá, alguna transmisión que hizo algún noticiero de Argentina, después algunas imágenes directamente desde México, había algunas cosas desde de Dinamarca, o como distintos lugares que se fue armando casi un rompecabezas y también lo que se hizo fue un exhaustivo búsqueda de material de prensa, ¿no? De aquellos años. Ujú. Eh, y también contamos con mucho apoyo de las protagonistas. Ellas sí tenían Tenían archivo más propio, fotografías, claro. entonces como que estaba muy bueno el archivo que tienen ellas. De hecho, Pelusa Ponce tiene un diario Ah, sí, que es fue cierto. escribiendo ella, un diario íntimo, digamos, de lo que fue el Mundial. Entonces también la película toma eso y me parece que también es uno de los hallazgos de la película de incorporar al relato los sentimientos vivos de una de las jugadoras y contaba día a día cómo iban sumándose los desafíos deportivos y también hacía un paralelo muy interesante con todo lo que pasaba alrededor, con la gente, con el público, gente que les llevaba regalos, las llevaban a pasear, iban a distintas ciudades de México porque jugaban en distintos estadios, así que está muy bueno eso y se fue como configurando un poco toda esta
pata de archivo que acompaña a la película. Es cierto, me estaba olvidando del diario íntimo, el testimonio en primera persona, que lo hay ahora en el presente, pero uno sabe que en el presente también construye un relato y hay cosas que se te pueden olvidar o perder, pero digo, Claro. ahí lo tenías, lo que estaba escribiendo en ese momento, lo que ella sentía que estaba ocurriendo, y eso se ve el diario, se lee en partes y demás, y eso también, además del hilo conductor de Lucky Sandoval y de los testimonios de ellas en el presente, está bueno ese recuerdo, porque es eso, es la voz en primera persona ahí, con el asombro propio de no tengo nada, no doy camiseta, pensé que iba a jugar con esto y no, tiene que ser con botines y la masiva. Bueno, todo lo que pasaba con el público enfervorizado también de México frente a la selección argentina. Sí, tal cual, nos parece que eso está buenísimo y la verdad es que la película es muy divertida también, ¿no? Ellas son muy divertidas, son eh, personajes increíbles, cuentan con mucha gracia, se ríen de las necesidades que pasaban en ese momento como equipo, así que la gente se divierte y la pasa muy bien, la película es muy dinámica y realmente la gente se vincula mucho con ellas, por eso pasa todo esto que está pasando alrededor. Totalmente, pues bueno, es el primer seleccionado argentino de mujeres, de la selección argentina de mujeres, y es a lo argentino, debemos decirlo Tal cual. lamentablemente, ¿no? Atado con alambre en el último segundo, sacando de las piedras agua, haciendo lo que se puede, como se puede bien, porque cuando se está en equipo se consiguen cosas, pero es eso, es nada más que en lugar de hacerlo con un seleccionado de hombres, es con un seleccionado de mujeres, pero la Argentina. Sí, tal cual. La película muestra todo eso, ¿no? Muchas de ellas no tenían botines, no habían jugado nunca con botines profesionales, jugaban con zapatillas. Eh, la selección se fue armando a través de un empresario que dijo, ah, hay que armar una selección, entonces fue casi con las conocidas alguien conocía a alguien, entonces se fue armando un poco esa red. Hay anécdotas graciosas como que una no tenía el pasaporte y viajó con el pasaporte de su De su cuñada cuñada. o de un familiar, Sí, sí, la como que hay cuñada. muchas historias que son parte de esa cuestión que tiene que ver con lo precario y que también hace más valioso todavía la performance que después tiene el equipo, ¿no? Como que después de tanto sufrimiento, de tantos problemas, de tantas penurias, tienen un accidente en uno de los Sí. viajes de una ciudad a la otra, después de todo eso el equipo funciona, hace un muy buen papel y se ganan un poco la pasión de los hinchas mexicanos, ¿no? Los hinchas y las hinchas de la ciudad. Totalmente. Y bueno, y llega en un momento en el que pareciera que el fútbol y el cine se están dando la mano, el público quiere recordar determinadas cosas, quiere recordar lo que vivimos hace un año, la tercera estrella, entonces en ese momento me parece que es un buen momento, no sé si son las cosas azarosas o qué, el destino se cruza y trae también esta posibilidad no solo de ver la selección argentina, la última ganadora de la tercera medalla mundial, sino también el primer seleccionado argentino de mujeres. Todo está ahí en la pantalla de los cines. Sí, eso también me parece que es un azar interesante. Hace un par de meses, nosotros ya teníamos la fecha hace mucho tiempo y ahora un mes más o menos descubrimos que justo una semana antes se estrenaban las dos películas del Mundial de Fútbol Masculino que ganó Argentina y nos pareció que estaba bueno también, ¿no? Nos Obvio. parecía que era un contrapeso interesante, obviamente que esta es una película mucho más pequeña, Chiqui. más independiente, las otras son películas un poco más industriales y con mayor producción, con mayor presupuesto, obviamente con mayor público por lo que representa el fútbol masculino en Argentina, pero nos parecía que era interesante que también el fútbol femenino ocupe su lugar, que su historia se cuente y que se cuente también en el cine. Y nos parecía que era interesante, ¿no? Que tal vez la gente que vaya a ver estas grandes películas sobre el Mundial de Fútbol masculino encuentre ahí en el mismo cine el afiche de México 71, que tal vez se acerque pensando que es un error, porque mucha gente piensa Claro, que es un fue error y que se refiere, como vos decías, a al México México 70. 70, a Pelé, y ahí husmeando un poco más se encuentre que
hace tantos años un grupo de mujeres jugaron un mundial para Argentina y lo hicieron muy bien. Así que nos parece que todo un poco confluye para que en este momento tan particular también, fin de Sí, año, mucha gente con muchísimas preocupaciones, sí. pueda refugiarse un rato a encontrar esta historia, a divertirse, a pasarla bien y encontrar un poco este rastro y esta pieza que parecía bastante suelta de la historia del fútbol, ¿no? Exactamente. Y Jorge, está bueno que ustedes, que son los que hacen, inviten a los oyentes. ¿Dónde se puede ver México 71? Sí, la película actualmente está en Buenos Aires en el Cine de Gomont, en 4 horarios, así que hay horarios para todo el mundo. Ahora, de hecho, las directoras están presentando la película en la función de las 5:30, por eso estoy yo aquí como vocero de ellas, digamos. Y después a las 20:45 también hay otra función, así que invitamos a todo el mundo que quiera acercarse al Gomont y también a los espacios Inca del interior del país, a donde empieza a circular a partir de esta semana, a ver esta película que seguramente no los va a defraudar, digamos. No, seguramente que no. Bueno, yo le iba a decir, no están las chicas, porque si no van a decir, che, es una película de Claro, chicas y estamos hablando todos los tipos. Pero tal bueno, lo cual. que pasa es que están presentando la película en este momento, entonces se hacía como complicado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar un poco del documental, visibilizarlo desde este lugar de cinefilia e invitar a todos los oyentes a que vayan a ver este México 71, descubran cosas que hicimos y que desde lo colectivo resultan, aunque no sean los campeones, no sean las campeonas, digo, el trabajo en colectivo siempre es lo que de alguna manera nos va a salvar y algo de eso dice México 71. Jorge, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia, saludo a las chicas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos para todos. Nos vamos a ir a nuestro segundo tema del día de hoy. Ah, bueno, sí, clásico total. Take a Chance on Me, ABBA, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la banda sonora de otro de los estrenos de este jueves, Golgana. If you change your mind, take a chance, on the first in line.